Entonces, ¿qué otros factores tendríamos para la alteración relacionada con el desequilibrio hidroelectrolítico? La secreción de ADH, ya sea en el aumento o en la disminución, pues también van a ser factores relacionados con los trastornos hidroelectrolíticos, en la cual el aumento de ADH puede ser por un estímulo a partir de los neurotransmisores, por ejemplo, la angiotensina 2, la acetilcolina, la epinefrina, la histamina, las prostaglandinas, drogas a partir de la morfina, la bicristina, la ciclofosfamida, la nicotina, y otras pueden ser a partir de náuseas, hipoglucemia, hipoxia, etcétera, etcétera. Mientras que para la disminución del ADH solamente vamos a hablar a partir de neurotransmisores, el contrario que sería la norepinefrina. Y en drogas, dependiendo de la dosis, la morfina también va a estar relacionada con la disminución de ADH, el haloperidol, el alcohol, glucocorticoides, etcétera, etcétera. Es decir, si tengo un aumento de ADH, voy a tener mayor salida o disminución de la salida de formación de orina. Menor, bien. Entonces, por esto, lo que les comentaba el día de ayer, el alcohol es una de las causas también para desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Más frecuente entre estudiantes de medicina. Entonces, por esto tenemos que saber que a partir de la disminución de sodio, esto ya son cuadros, resumen. A partir de la disminución de sodio, pues vamos a tener una disminución de sodio con la osmorregulación normal, osmorregulación anormal, en la cual en una osmorregulación normal la ADH va a disminuir para que tengamos una mayor capacidad de eliminación a partir de los solutos, o bueno, la salida como tal, desde la parte extracelular a la parte intracelular, etcétera, etcétera. La intoxicación acuosa, la disminución del volumen de filtración glomerular, la excreción obligada de solutos, la capacidad inductoria renal disminuida, van a ser factores para que disminuya la osmolaridad y esto también ayude a la disminución de la ADH, mientras que cuando la ADH incrementa, y esto también nos va a ayudar a incrementar la osmolaridad, esto va a tener dos vías como tal, mediado por vasoreceptores o mediado por el sistema nervioso autónomo. A partir de la mediación por los vasoreceptores vamos a tener un volumen extracelular disminuido, un líquido extracelular disminuido, en la cual la disminución de en comparación con la disminución de sodio, podemos encontrar que el líquido extracelular está en hipo, eu o hipervolemia. Ya por eso dice líquido extracelular disminuido nuevamente. Hipo, eu y hipervolemia. Entonces tenemos todavía relacionado con la clasificación que habíamos visto en la anterior clase, mientras que el estímulo autónomo solamente nos va a llevar a que el líquido extracelular sea normal y que tengamos el síndrome de secreción inadecuada de ADH, eso significa SSIADH, ¿ya? Síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Por qué? Porque empezamos un incremento de la ADH de manera inexplicable. La disminución de sodio también tenemos que relacionarlo con el volumen circulante efectivo, en la cual las alteraciones a partir del volumen circulante efectivo puede ser una disminución del líquido extracelular, un líquido extracelular normal, un aumento del líquido extracelular, en la cual la disminución va a estar relacionada con desórdenes hipovolémico, que puede ser extrarrenal o renal, relacionado con la cantidad de sodio dentro de la célula, o relacionado con el sodio en la parte extracelular, ¿ya? Lo mismo en la parte normal, que las alteraciones principalmente van a estar relacionadas con una disfunción tiroidea o suprarrenal, y el aumento del líquido extracelular o en hipervolemia está relacionado con síndromes edematosos, ¿ya? En la cual hay una alteración que va a empezar a ir demasiada cantidad de sodio extracelular hacia la parte intracelular, relacionándolo con los síndromes edematosos. Y en el volumen circulante efectivo normal, en síndrome de secreción inadecuada de ADH a través de trastornos en el sistema nervioso central,
va a ser lo más común que vamos a tener. O también a partir de drogas podemos tener también un estímulo para el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿ya? Por el cual la hiponatremia podemos tener dos, una ficticia y una verdadera, en la cual tengamos una alteración aparente, que en realidad es un traslado inadecuado desde la parte extracelular hacia la parte intracelular, y que posteriormente va a ir de la intra a la extracelular nuevamente. Por eso lo vamos a llamar una hiponatremia ficticia, ¿ya? Mientras que dentro de la hiponatremia verdadera, acá tenemos que hacer una clasificación. Sin edema, con edema. Sin edema, una pérdida de sodio mayor que la del agua como tal y una disminución del volumen extracelular, que esta podría ser por pérdidas renales o extrarrenales. Pérdidas renales, uso de diuréticos, nefritis perdedora de sal, bicarbonaturia, cetoanuria, diuresis osmótica, mientras las pérdidas extrarrenales, vómito y diarrea, quemaduras, pancreatitis, traumatismo y sudoración. En el caso del exceso de agua corporal total, en un aumento del líquido extracelular a nivel moderado, podríamos estar hablando del síndrome de antidiuresis inadecuada, uso de ciertos medicamentos, actos quirúrgicos, supresión alcohólica, enfermedad de Addison, hipertiroidismo, hipertensión arterial diastólica, hiponatremia esencial y polidipsia compulsiva. Que la polidipsia compulsiva puede estar también relacionada con cierto consumo de drogas, ¿ya? En este caso, consumo de cocaína, consumo de marihuana, consumo de alcohol, obviamente. Estas de las tres principales. En el exceso de sodio, pero menor cantidad de líquido extracelular, vamos a tener el síndrome nefrótico, que ya habíamos visto cómo funciona, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal aguda y crónica. En estos la característica es que sí vamos a presentar un edema. Insuficiencia cardíaca derecha, lo más habitual que vamos a tener es edema edema en miembros inferiores, mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda es edema pulmonar. Las consecuencias de la hiponatremia vamos a dividirlas en dos: alteraciones neurológicas y deterioro de la calidad de vida, en la cual las alteraciones neurológicas principalmente asociado con un edema cerebral o hipertensión intracraneal, en la cual esta nos va a dar cefalea, náuseas, vómitos, irritabilidad, deterioro del estado de alerta, convulsiones y inclusive nos puede llevar hasta la muerte cerebral. Mientras que relacionado con el deterioro de la calidad de vida, incrementa el riesgo de las caídas porque el aumento de la presión intracraneal va a hacer que las zonas relacionadas con el equilibrio pues empiece a afectar la función normal, ¿ya? Alteraciones de la marcha, incremento de la tasa de mortalidad por cualquier causa. ¿Por qué? Porque puede tener efectos netamente motores o efectos netamente sensitivos. En el caso de deterioro de la vida, los efectos motores van a ser un poquito más comunes, ¿ya? Debido al aumento de la presión intracraneal. Dentro de la etiología de hipernatremia, vamos a tener la pérdida primaria de agua, únicamente de agua, la pérdida de agua y electrolitos y la ganancia primaria de sodio. Dentro de la pérdida de agua, únicamente de agua, va a ser la diabetes insípida neurogénica o nefrogénica, la hipodipsia, pérdida de agua y electrolitos, diuréticos, diuresis osmótica, diuresis post-obstrucción, vómitos, diarrea, succión nasogástrica, fístula, diaforesis profunda, quemaduras. Dentro de la ganancia primaria de sodio vamos a tener el trastorno clínico de administración excesiva de sodio, que es lo más obvio supongo en este punto, a partir de utilizar bicarbonato de sodio, aldosteronismo primario y el síndrome de Cushing. Que estos dos no es necesario que yo lo mencione porque lo han llevado el anterior semestre en Fisiología 2, ¿ya? Toda la parte hormonal no lo voy a volver a tocar en la mayoría de los casos porque ustedes ya lo saben, salvo un tema que no sé por qué no lo llevan como deberían llevarlo, y eso que es más interesante. Relacionado con el estímulo que vamos a tener a partir de la glándula suprarrenal, las alteraciones que podemos tener a partir de puede ser trastornos relacionados con el eje hipotálamo hipófisis glandular,
en la cual en el sistema renina-angiotensina-aldosterona finalmente tenemos la secreción de aldosterona, en la cual tenemos la mayor capacidad de retención de sodio, y esto hace mayor capacidad de retención de agua. Pero en cualquiera de estos sitios podemos tener una alteración para la secreción de la ADH, ¿ya? Por el cual también es importante determinar en un trastorno netamente hormonal si tenemos trastornos asociados, como ser trastornos del sodio, etcétera, etcétera, dependiendo de la patología que estamos hablando. Pero dentro de estas mismas características en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, dentro de la neurohipófisis también vamos a tener un estímulo indirecto para la secreción de ADH, ¿ya? Por el cual, si hay un aumento de la secreción en cualquiera de las zonas en el eje, también podemos llegar a un estímulo para la secreción de ADH, por el cual nos puede crear otros trastornos asociados también, como se supone han debido aprender en Fisiología 2, ¿ya? Entonces, uno relacionado con la parte de secreción inadecuada de ADH, pero ¿qué pasaría si tenemos un trastorno asociado con la no función o una disfunción, creo que la palabra correcta es disfunción, de la hormona antidiurética? Esto a través de una mutación del gen evita que tengamos una unión con los receptores, por el cual ya no tenemos el proceso de evitar o bueno, hacer un cierre para generar mayor cantidad de volumen urinario, ¿ya? En este caso, si no tenemos la cantidad adecuada de ADH, significa que ya no vamos a evitar la salida. Entonces, a partir de estos trastornos, también vamos a generar que tengamos una gran cantidad de salidas porque no hay una función adecuada de vasopresina, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer todos estos aspectos. Como pueden ver, desequilibrio hidroelectrolítico puede ser a partir de un montón de cosas, ¿ya? A partir de un montón de cosas, desde no tomar agua adecuadamente hasta trastornos genéticos. El cortisol va a ser una de las patologías más importantes que vamos a tener relacionado con el aspecto hormonal y la hipernatremia, en la cual, ¿por qué llegaríamos a un trastorno hidroelectrolítico? Ustedes se recuerdan cómo funciona la hormona cortisol. El cortisol es estrés. Aumento de la azúcar en sangre, lo que disfunción en los va más o menos por ahí, pero todo esto es la función del cortisol, ¿ya? Si bien su compañero tiene un punto en el cual el aumento de la glucosa resultante a través de la estimulación de la gluconeogénesis y disminución de la glucólisis, vamos a tener la capacidad de mayor formación de depósito de lípidos, como tal centrípeta principalmente. A partir de esto, vamos a tener un estímulo a nivel pancreático para mayor producción de insulina. ¿Por qué? Porque a la par vamos a tener mayor producción de glucosa también, lo cual también nos puede llevar a un proceso de la parte renal relacionado con la mayor capacidad de aumento de la filtración glomerular y mayor capacidad de ingresar agua, ¿ya? Por el cual esta es la parte importante para entender por qué los trastornos relacionados con la hormona del estrés nos pueden llevar a trastornos hidroelectrolíticos también, ¿ya? Esta parte. Todo lo demás es importante también, pero esta es la parte esencial que tenemos que recordar. No les voy a explicar todo, que tenemos que recordar de la hormona cortisol para saber el por qué podríamos llegar a un trastorno hidroelectrolítico también. Básicamente va a ser debido a que vamos a tener mayor capacidad de retención de potasio y hidrogeniones a partir de y una salida hacia la circulación de sodio, ya que esto en teoría puede incrementar el volumen, pero el problema es que vamos a causar una alteración en la parte renal de la recaptación de sodio, ¿ya?
Entonces, a partir de estos trastornos significa que el paciente puede empezar con trastornos hidroelectrolíticos que al inicio va a ser que se vea mucho más edematizado hasta que finalmente, al determinar las alteraciones de pasar de líquido intracelular a líquido extracelular, va a hacer todo lo contrario para que tengamos mayor cantidad de eliminación, ¿ya? Lo que le sucede, en palabras más simples, lo que les sucede cuando ustedes están estudiando y están estresados, por ejemplo, el día jueves, o bueno, el día de mañana en la noche, todo les distrae, ¿no ven? Porque se sientan, ahora sí voy a estudiar, porque tengo que aprenderme 100 hojas aproximadamente hasta el jueves. Entonces, ese rato, todo les da ganas de ir al baño, les da ganas de comer, y todo eso se explica porque es a partir del cortisol, ¿ya? Es decir, cuando empieza a incrementar los niveles de cortisol, al inicio empieza el traslado de líquidos desde la parte intracelular hacia la parte extracelular, porque esto va incrementando hasta que finalmente ante el acumulo del cortisol va a ser todo lo contrario, mayor excreción urinaria, ¿ya? Por eso cuando ya quieren estudiar, pues cada rato van al baño sin la necesidad de tomar líquidos. Ya estoy casi seguro que la gran mayoría la debió pasar en algún momento que quieren estudiar. Lo cual, en teoría, puede llevarnos a trastornos hidroelectrolíticos, sí, pero los niveles de cortisol que ustedes deberían tener sí son muy altos para crearte un trastorno hidroelectrolítico. No digo imposible porque ustedes me demuestran lo contrario, pero sí es un poco raro que lleguemos hasta el trastorno hidroelectrolítico como tal, ¿ya? A menos que los niveles de cortisol sí sean demasiado altos y estén demasiado concentrados en el tiempo. Es decir, que todo el semestre desde que están conmigo estén estresados, por ejemplo. Hasta que al final de semestre, pues, el cortisol está tan elevado que empieza a alterar todas sus funciones. Y ahí sí tienen desequilibrio hidroelectrolítico. Por eso les digo, hidrátense. Sobre todo cuando van a estudiar fisiopatía. Entonces, en el caso de hipernatremia, igual vamos a tener dos clasificaciones como tal, que va a ser una DH alta, una DH baja. En la DH alta tenemos que ver si es hipervolemia, euvolemia, hipovolemia. Hipervolemia, normalmente por intoxicación de cloruro de sodio, en una euvolemia, un reset postmortem en la cual lo que está ocurriendo es que el traslado que vamos a ir del líquido intracelular al extracelular, esto empieza a crear trastornos, mientras que en la hipovolemia pues puede ser renal o no renal. En el no renal, falta de ingesta de sodio como tal, no sal, porque eso sería un error, pérdida de sodio a través de la piel o a través de la vía gastrointestinal, mientras que el renal, diuresis osmótica. Y ya. ¿Cómo podrían llegar a la falta de ingesta? Qué gran pregunta. ¿Cómo consumen la mayoría de sodio que deberían consumir? Si me dicen sal, los voy a botar de aquí. A menos que se pongan, literalmente hagan esto con el salero y era más sal que comida sus alimentos. Ahí tal vez, pero después no creo. ¿Cómo es? Esto no, porque la mayoría de ustedes debe consumir lo que sea, menos bebidas hidratantes. ¿Cómo? Cantidad de... No, grasas esencialmente. La gran mayoría de alimentos procesados que sí contienen sal, y por si no lo sabían, no es necesario que le pongan más sal a los alimentos procesados. Embutidos, todos los que vienen enlatados y demás, ya tienen niveles adecuados de sal. Entonces, a partir de distintos alimentos también vamos a poder tener una cantidad adecuada de sodio, pero la literatura te dice que a través de la hidratación adecuada tiene que ser la vía más esencial para nosotros, ¿ya? Por el cual, y casi me olvido, si ustedes se sobrehidratan, pues también podemos llegar a un trastorno no renal, ¿ya?
No vean TikToks hoy día, por favor. Entonces, a partir de todo esto, es muy importante saber los trastornos de hipernatremia. Cuando tenemos una disminución del ADH y tenemos una eubulimia, puede ser una disminución del ADH o un aumento del ADH, en la cual ambas están relacionadas con la diabetes insípida, pero acá vamos a tener dos diferentes, que va a ser central o nefrogénica, ¿ya? Que en teoría, no sé por qué, llevan diabetes insípido todos los tipos de diabetes en Fisiopato 2, en teoría. Ya después me están diciendo que nunca llevan nada, como me han dicho hace rato. Recién están llevando qué es fisiopatología. Entonces, preguntas del sodio. Como pueden ver, el sodio es amplio, porque los trastornos pueden ocurrir a partir de lo que sea. De lo que a ustedes se les ocurra, pueden tener trastornos relacionados con el sodio. En cambio, el potasio no es tanto así. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Mira, acá solo lo vamos a dividir en dos: hipercalemia, hipocalemia, ¿ya? Y las causas son muy puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el sodio es el principal celular. Bien, porque el sodio está en la parte extracelular y es mucho más fácil hacer las pérdidas y las ganancias, ¿ya? Mientras que el potasio, que la mayor cantidad se va a encontrar en la parte intracelular, es un poquito más complejo hacer las alteraciones en la parte intracelular. Pero los trastornos del potasio que sí podemos cambiar en la parte extracelular, estas sí van a darnos signos de sintomatología un poquito más clara. Por eso es mucho más fácil dividir los trastornos, ¿ya? Entonces, hiper e hipocalemia. Hipercalemia intracelular, insulina, agonistas beta-2 adrenérgicos y la aldosterona. Mientras que hipocalemia intracelular, agonistas alfa-adrenérgicos, el ejercicio, la acidemia y la hiperosmolaridad. El ejercicio principalmente relacionado con la captación de glucosa a nivel muscular y toda la parte de recuperación muscular. Esta sí puede estar asociado con la reducción del potasio intracelular. Por este motivo, cuando ustedes tienen calambres, ¿qué les dicen que hagan? O bueno, alguna vez les han oído decir, su profesor de educación física. ¿Qué? ¿Qué les dicen que hagan si tienen calambres? No, que coman plátano. Que coman plátanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo asocian con la disminución de potasio, que está bien, pero pues el plátano no representa el alimento con mayor cantidad de potasio, ¿no? Incluso el tomate le gana. Entonces, ahí hay algo que tienen que ir cambiando. Causas propias de hipocalemia. Estamos hablando ahora de la parte extracelular, ¿ya? La parte extracelular. Diuréticos, alcoholismo, exceso de utilizar glucocorticoides, necrosis tubular aguda, estenosis de la arteria renal, los beta-agonistas, algunos antibióticos, diarrea osmótica, hiperaldosteronismo primario, hipomagnesemia, síndrome de Bartter y traumas, ¿ya? Y algunos ya los hemos explicado cómo funcionan, en la cual, ¿por qué deberíamos saber los trastornos del potasio a partir de? Esta es una de las imágenes que yo solía utilizar cuando llevaba Fisiología 1 para que podamos entender el por qué es tan importante hacer la reposición o hacer la pérdida de potasio. Entonces, relacionado con el potencial de membrana, ustedes recordarán que los canales de sodio, la apertura de los canales de sodio nos va a llevar a que este estímulo mediante va ingresando el sodio también hace que tengamos la apertura de los canales de potasio, ¿ya? Por el cual la apertura de los canales de potasio es muy importante para seguir el proceso de despolarización de la membrana, ¿ya? En la cual, pues, si la despolarización a partir de los iones de sodio es insuficiente,
también vamos a tener la apertura de los canales rápidos de calcio, ¿ya? Pero relacionado con trastornos del potasio, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, hipopotasemia. Si tenemos hipopotasemia en la parte extracelular, ¿qué sería lo más lógico para nuestro organismo? Recuerden el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué? Bien, del intracelular al extracelular, por el cual cuando tenemos un proceso de hipopotasemia, el gran problema que vamos a tener es que tengamos una salida repentina de potasio, en la cual esto nos puede llevar a que el potencial de membrana sea mucho más negativo, ¿ya? Mucho más negativo. ¿Por qué? La apertura constante de los canales de potasio para tratar de llegar nuevamente a un equilibrio electrolítico, eso significa que para llegar a un potencial de acción, necesita mayor generación del impulso, por el cual les voy a dar un ejemplo un poquito más relacionado con su día a día. Por eso, cuando les ha dado calambres por NX motivo, normalmente en los estudiantes asociado a deshidratación por consumo de alcohol, están tranquilos en la noche durmiendo y de repente sienten un calambre en su pierna y se despiertan gritando. Eso es debido a que la generación del impulso que está teniendo por el trastorno de la disminución del potasio empieza a llevar pequeñas generación de impulso tipo espiga hasta que finalmente llega a un potencial del umbral, ¿ya? Llega al potencial del umbral y abruptamente hace un potencial de acción, ¿ya? Abruptamente hace un potencial de acción que sería la contracción del calambre. ¿Cuál es el problema? Pues no podemos ir a una repolarización. ¿Por qué? No, repolarización. ¿Qué ocurre en la repolarización? Porque no es suficiente potasio y Porque el potasio está disminuido. ¿Qué ocurre en la fase de repolarización con los canales iónicos? Es como que A ver, despolarización. Todo lo que les he dicho hace un momento sí funciona. Repolarización significa que el potencial de membrana que es negativo nuevamente tiene que volver a ser negativo, ¿ya? ¿Cuál es el problema asociado en la hipopotasemia? Que si ha llegado a un potencial de acción, tiene que volver a ingresar el potasio, ¿ya? Se apertura los canales de sodio para que salga el sodio y se apertura los canales de potasio para que ingrese el potasio. Pero el gran problema que vamos a tener en la hipopotasemia es que no puede ingresar tantos iones de potasio. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de potasio. Está tratando de hacer un equilibrio. Entonces eso significa que por esto la contracción es tan continua cuando están con hipopotasemia, relacionado con sus calambres en miembros inferiores. El potencial de acción es tan agresivo y como no hay una fase de repolarización, entonces esto es difícil para el músculo hacerlo por su cuenta, hasta que finalmente cuando ya les pasa el calambre pueden llegar a un proceso de hiperpolarización. ¿Qué es hiperpolarización? Que la parte negativa sea más negativa todavía desde el potencial de membrana, ¿ya? A eso vamos a llamar hiperpolarización. ¿Por qué? Porque nos da un espacio de descanso mucho más amplio. Mientras que en la hiperpotasemia acá vamos a tener un gran problema. Si tengo mucho potasio en la parte extracelular, para mi organismo sería adecuado empezar la liberación de potasio desde la parte intracelular. No, porque ya tengo mucho potasio, ¿verdad? Entonces, eso significa, si quieren pueden abrir esa ventana, eso significa que se cierran los canales de potasio, por el cual podría haber un potencial de acción. Esto se va a ir disminuyendo dependiendo qué tan severo sea la hiperpotasemia, ¿ya? Es decir, en una hiperpotasemia leve o moderada, todavía no hay un cierre total. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo les puedo dar? Ahora no sé, pero en las películas más clásicas era típico que los maten así, de manera que no se descubre en
en la revisión post-mortem, en la cual solamente inyectaban potasio en sangre, ¿ya? ¿Por qué te mata que te coloquen potasio directamente en la parte vascular? Pues precisamente por esta característica. ¿Cuál es uno de los músculos más importantes que ya no se va a poder despolarizar? Bien, el corazón, ¿ya? Así que en teoría si puedes matar a alguien colocándole un bolo directo en la parte vascular. Por eso el potasio tiene que estar diluido y se tiene que ir en goteo para reposición del potasio, ¿ya? Entonces, esta es una actualización que... Uy, ¿dónde lo habré puesto? Debe estar por ahí. Que nos refiere sobre los nuevos paradigmas relacionados con los trastornos del potasio, ¿ya? En la cual, en el libro, habíamos visto que son unas cuantas, pero ahora en las nuevas actualizaciones nos dicen que hay muchas divisiones como tal, que puede ser por pérdidas renales, puede ser pérdidas gastrointestinales, alteraciones de traslados de la parte intracelular, una ingesta inadecuada y por medicamentos, ¿ya? En la cual medicamentos renales, medicamentos gastrointestinales y que cambien en la parte intracelular también. No voy a mencionar todas. Entonces, todo esto es importante porque antes solamente creíamos que teníamos estas cuantas para los trastornos del potasio, en este caso para hipocalemia. Ahora sabemos que hay un montón de cosas que nos pueden causar trastornos del potasio también, ¿ya? En el caso de Gidelman y Barter, como afecta la disminución del sodio, afecta la bomba sodio-potasio ATPasa. Por este motivo nos puede llevar al trastorno de hipocalemia también a la larga, ¿ya? Es lo irónico de este trastorno. Entonces, dime. Y en caso de la cafeína o el café, ¿cómo Ya. sería la función de la... ¿En dónde estás? Acá. Ya, teofilina, fácil. El café, eso les he enseñado. El café tiene la característica de que al aumento y el estímulo a partir de la sinapsis puede tener la facilidad, gracias al volumen, por la alteración vascular que tenemos, de llevar del líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Por eso cuando consumes café más allá de 5 gramos de café, sí, estoy bien, 5 gramos de café, sí te empieza a crear trastornos vasculares. El café y la teofilina, que es el té, te pueden empezar a crear trastornos vasculares cuando sobrepasas la dosis, ¿ya? Porque si no, todos los que consumen café tendrían trastornos de hipocalemia, lo cual no es cierto. Así que, buena pregunta. La teofilina es té, por si acaso. La que está aquí abajo. 5 gramos. 5 gramos. A partir de los 5 gramos tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo los que siguen a Jim Bros y demás, no consuman café más allá de 5 gramos, por favor. Con esto puedo hacer alguna tarea, ¿no? Al anterior semestre creo que les obligaba a leer ese artículo. Como pueden ver, está en inglés, entonces, y si lo ponen al chat GPT, hace cualquier cosa, porque el inglés médico es bien difícil. El inglés médico, si ya les cuesta el inglés médico es más difícil todavía. Así que tengan mucho cuidado. En el caso de esta es la manera adecuada de poder identificar los trastornos relacionados con hipocalemia y qué deberíamos hacer a partir de estos. Si tenemos tenemos la seguridad de que hay una disminución del potasio menor a 3.5, eso significa que entraríamos dentro de una hipercalemia severa, por el cual tenemos que determinar si empieza a tener trastornos cardiovasculares o trastornos del electrocardiograma, y a partir de esto determinar si hay factores asociados para la pérdida de potasio, ya sea por uso de medicamentos, pérdidas a través de la parte gastrointestinal, uso de diuréticos, pérdidas a través de la piel, etcétera, etcétera. Y
¿qué deberíamos hacer para la reposición del potasio? Ya sea de manera oral o de manera intravenosa, que acá recomienda nuevamente que por favor sea, si van a utilizar la vía vascular, que sea a través de goteo, ya, colocar el potasio diluido y que entre por goteo, 10 mil equivalentes en 200 ml, creo que es. Sí, es tarea, por eso lo he dejado estos. Recordar, tarea. Ya han tenido tarea la anterior semana, ¿no? Sí, Qué bien. Otra tarea. Les voy a pasar, bueno, no les voy a pasar, les voy a subir este artículo a la plataforma para que hagan un resumen de 3 cosas en específico: las causas, la forma de tratamiento de la hipocalemia y ¿qué más estaba dentro de esto? Pues, los trastornos del electrocardiograma, que también lo menciono. Entonces, dentro de la excreción urinaria de potasio puede estar el aumento de la oferta de sodio, el uso de diuréticos, diuresis osmótica, trastornos ácido-base, o a través de la parte del anión, un aumento del anión no reabsorbible, beta-hidroxibutirato, el bicarbonato y otros, en la cual, a la par de la excreción urinaria de potasio, podemos tener un aumento de la excreción urinaria de sodio también, mientras que relacionado con los aniones, una excreción urinaria de potasio, pero tenemos una oferta de sodio, ya en comparación con estos dos trastornos, por el cual ya quiero llegar a los electros. Lo mismo que habíamos visto en la parte de sodio, pues una gran cantidad de ingesta de potasio nos va a llevar también a un aumento de la reducción de masa de potasio, ¿ya? Esto en una función renal normal es lo que debería ocurrir. ¿Cómo podríamos incrementar el potasio? Pues a través del consumo, literalmente, a menos que se hagan colocar un suplemento o algo por el estilo. Dime. Doctor, si una persona consume alimentos con niveles elevados de potasio, ¿puede llegar a presentar una hipercalemia? En teoría sí, pero según la literatura puedes llegar a presentar hipercalemia leve. Para que empieces a presentar hipercalemia moderada o severa, normalmente hay una patología asociada, ¿ya? Pero eso puede pasar, así que tengan cuidado, por favor. Entonces, los trastornos del electrocardiograma que vamos a tener en el potasio va a depender de qué tan severo es la hipocalemia, en la cual leve vamos a poder asociarlo con 3.5, de 4 a 3.5 o de 3 a 3.5, ya que todavía van a ser trastornos leves. Mientras que el trastorno moderado se va a encontrar desde 3 a 2.5 y menor a 2.5 ya es una hipocalemia severa, ¿ya? Por el cual, ¿qué podemos encontrar? Alteraciones en el intervalo PR y un infradesnivel del segmento ST van a ser las características al inicio con una hipercalemia entre 3 hasta 4 mil equivalentes, ¿ya? Hasta 4 mil equivalentes, en la cual, relacionado con los trastornos del intervalo, en una hipocalemia vamos a tener un aumento del intervalo PR, ¿ya? Es decir, el aumento del intervalo PR más un supradesnivel del segmento CT está asociado con una hipocalemia leve. Uy, me había estado aquí. Aquí no veo nada. Ya sé. ¿Dónde ven la alteración? ¿O qué es lo que les llama la atención? El segmento ST. ¿Dónde? Hay el segmento ST en todos lados. Pero dime la derivación. B3. Segmento ST. No veo nada aquí. ¿Segmento ST? ¿Segmento ST? Sí. ¿En B3? No, en el D, no B, sino D. D. Ajá, D3, en esta. Aquí. Pero este es D3. ¿Este B? No, abajo de esa. Sí, es el D.
Pues no, es elevado. No. Acá no me quedo. ¿Qué? ¿Dónde? Hay algo que es clarito. El nombre no sé. El nombre. Hay algo que es clarito. Ahí nomás. Ah, la U. No, aquí no está la onda U todavía. Entonces, Aquí no está la Es onda U parecido a todavía. esa, ¿no? En la que dije también, la P3. Su compañía es un poquito más perspicaz al parecer. El aumento de voltaje de las ondas Eres, ¿ya? El aumento de los voltajes de las ondas Eres y la formación de la onda U está relacionado con una hipocalemia moderada o hipocalemia severa, ¿ya? Es decir, cuando ya tenemos todo asociado, todos estos trastornos asociados, tenemos que tener mucho cuidado porque la onda U, bajo ningún concepto, principalmente relacionado en adultos sanos, debería presentarse. Entonces, ante la presencia de una onda U, significa que tenemos que sí o sí determinar con laboratorio si estamos frente a un trastorno del potasio, ¿ya? Entonces, la hipopotasemia moderada vamos a tener el descenso del segmento CT, ondas T aplanadas y ondas U prominentes, ¿ya? Mientras que en la hipopotasemia severa tenemos el descenso del segmento el descenso del segmento CT, las ondas T negativas, la presencia de la onda U y un aumento del voltaje de las ondas Eres, ¿ya? Lo que en hipocalemia leve, lo más esencial que vamos a tener es el aumento de el intervalo, ¿ya? El intervalo PR. Ya cuando tenemos todo asociado hasta la formación final de las ondas U, tenemos que hacer una reposición en ese paciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede llegar a ser infarto. Infarto, O sería más como un. paro. ¿Dónde voy a parar? A ver, Sí, dejen de decirle infarto a todo, ¿ya? Sé que es muy habitual, es parte de, porque los que no están dentro de salud también le dicen infarto a todo. El infarto es la patología en la cual causa una obstrucción vascular, en la cual ya no hay una adecuada oxigenación, ¿ya? Pero acá te puede llevar a una parada cardíaca, ¿ya? Parada cardíaca, por el cual es sumamente peligroso llegar a este punto. ¿Preguntas? Nada, que bien, qué buenos estudiantes que son. He puesto... A ver, ahora que ya saben dónde, qué raro, esto tenía que ser más adelante. Ahora que ya saben dónde están los trastornos, en qué derivaciones. B3, ¿me han dicho? B2, ¿dónde? ¿Qué ves en B2? ¿Dónde? ¿Qué ves en B2? Hay algo más importante que veo donde debería ir. En AD. ¿En dónde? ¿A ver qué? AD, A ver, ABL, ABF. no, AD, pero. ¿Qué ves? ¿Esto? No. En ABF la onda U Onda U. prominente. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿O no? Pero hay algo más importante que nos dice que es moderado. Que Las dos picos de la onda. no, Desnivel, estaba en la anterior diapositiva. prolongación. Bien. Ondas T aplanadas. ¿Dónde están las ondas T aplanadas? Veamos. De 1, onda P, onda T. La característica normal de una onda T es... Hola. La característica normal de una onda T según voltaje y tiempo es... Es más alto que la onda. Ah, ¿no ve?
no es aprenderse onda P, onda complejo QRS, onda T. Tienen que recordar todo lo que se supone que saben. Características relacionadas con voltaje y tiempo. La onda T, la característica normal es que tenga mayor voltaje y mayor tiempo en relación a la onda P, ¿ya? Esa es una característica normal. Ahora, dicho esto, el 1,2 está normal, la onda P 1,2 está normal en voltaje y en tiempo. Onda R, solo tengo la presencia de una onda R, y a continuación, después del segmento ST, que este, si está alargado, pues debería tener una onda T, que está aquí. Esta es su onda T. Es una onda T aplanada, ¿por qué? Tiene 1 de voltaje, ¿ya? Un cuadrito de voltaje, entonces eso es menor que la onda P. Sí, es menor que la onda P. En tiempo todavía le gana a la onda P, pero tenemos ondas T aplanadas, por eso se llaman ondas T aplanadas, porque en tiempo todavía es mayor a la onda P, pero en voltaje ya no, ¿ya? Ondas T aplanadas. Así funciona, así deberían haberles, ya no voy a decir enseñado, así deberían haber aprendido por su cuenta ustedes, ¿ya? Saber la diferencia, primero relacionándolo con la parte normal, porque si no va a ser un martirio para ustedes. Y lo bueno es que en fisiología no puedo poner patologías de electrocardiograma, pero en fisicopato sí. Entonces, ¿dónde más se encuentra un trastorno? Sé que algunos están en blanco igual. En la gran mayoría de derivaciones vamos a encontrar una onda T aplanada. Relacionado con las derivaciones precordiales, estas sí vamos a ver un aumento de la onda R principalmente, ¿ya? Dependiendo de la derivación que estemos viendo. Entonces, eso significa que está cumpliendo criterios para relacionarlo con una hipocalemia moderada, pero no encontramos algo que deberíamos encontrar, salvo en una derivación, que es no les voy a decir de dónde. ¿Qué hay ahí? En el D2 largo, acá sí tenemos un infradesnivel del segmento ST, ¿ya? Pero es muy leve, solo está por un cuadrado, hay una depresión del segmento ST, infradesnivel es la palabra correcta, infradesnivel del segmento ST, ¿ya? Por el cual sí estamos frente a un trastorno de hipocalemia moderado, pero para que sea severo, el infradesnivel del segmento de ST es mucho más marcado, y además vamos a tener ondas T negativas, ya no van a ser ondas T aplanadas. Cuando ante la presencia del infradesnivel del segmento ST más las ondas T negativas, pues ya estamos frente a una hipocalemia severa. Si estamos frente a una hipocalemia severa, hay que hacer algo inmediatamente en el paciente. Por eso es importante aprender electrocardiograma, ¿ya? Hipercalemia. Voy a disfrutar fisiopatología ahora que llegamos a electro. Hipercalemia. Tengo hasta las 3, ¿no? Tengo 20 minutos. Causas de hipercalemia: falla renal, acidosis tubular, anemia falciforme, fármacos como ser AINES beta bloqueantes, rhabdomiólisis, hiperaldosteronismo, enfermedad de Addison, lupus eritematoso, acidosis y lisis tumoral. La diferencia que vamos a encontrar con esta actualización, que vamos a dividirlo: el cambio transcelular que podemos tener, el uso de medicamentos y el ingreso desde el medio externo que podríamos obtenerlo para el aumento del potasio como tal, ¿ya? Entonces, en estas tres vamos a poder encontrar diferentes patologías como tal. Ya no se resume en algo tan pequeño.
Ahora pues tenemos una mayor cantidad de causas a partir de. Y lo mismo, dependiendo de qué esté sucediendo en este caso, cuando ya estamos frente a una hipercalemia severa, lo mejor que podemos hacer es hemodiálisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque los trastornos de la hipercalemia nos van a ganar a nosotros si solamente queremos utilizar medicamentos, que en este caso se le podría colocar insulina. ¿Por qué? ¿Por qué? Para bajar los niveles de... ¿Cómo? ¿Cómo baja la insulina? No, no. Está en el documento, así que les voy a obligar a repasar. Es importante porque frecuentemente se intercambia de sodio y potasio. Entonces, para el ingreso de sodio mayormente, como es importante, se utiliza también la glucosa. Bien, bien, pero igual van a hacer esta parte. Entonces, dentro de las cosas que vamos a ver, acidosis tubular renal, en la cual principalmente relacionado con la disminución del pH y la disminución del bicarbonato. Entonces, a partir de la acidosis tubular vamos a tener los cambios en la cual causa una disminución de la parte extracelular, pero también empieza a crear trastornos a través de la parte vascular, que empieza a migrar desde la parte extracelular hacia la parte de la parte intracelular hacia la parte extracelular debido a la disminución del potasio, ¿ya? Por el cual a partir de este daño tenemos una facilidad de migración desde la parte intracelular hacia la parte extracelular, por el cual sí puede incrementar el potasio a través de la acidosis tubular renal. Esta era anemia. Uy, me he olvidado. Anemia falciforme. En la anemia falciforme, lo más importante que tenemos que tener es que el cambio que tenemos en la morfología del eritrocito, que va a tener esta forma de hoz, nos va a llevar a trastornos de la bomba iónica, ¿ya? En la cual la salida de cationes nos va a llevar a una deshidratación celular, es decir, las fuerzas osmóticas van a ir del intracelular hacia la parte extracelular, por el cual este proceso nos puede llevar a un incremento del potasio, esa parte sencilla. Pero todos estos trastornos asociados en la anemia falciforme también son importantes porque está relacionado con mediadores inflamatorios también, es decir, ahora, si yo les pusiera un caso clínico de anemia falciforme, pues no solamente me pueden hablar de los trastornos de potasio, también de los trastornos inflamatorios a partir de, ¿ya? Por eso pasar fisiopato conmigo es tan complicado. Las lesiones, más lesiones, es lisis tumoral. La lisis tumoral que podemos obtener a través de el estímulo externo para finalmente llegar a la lesión, etcétera, etcétera, una adaptación inadecuada celular. Estos cambios inflamatorios, esta salida proinflamatoria como tal y la activación del sistema inmune, del sistema humoral, pues también tienen un cambio en el estímulo relacionado con la parte de la vascularización también, por el cual a partir de la lisis tumoral también podemos tener la facilidad, no sé si es la palabra correcta, la facilidad de hacer el transporte del líquido intracelular hacia el líquido extracelular, ¿ya? Por eso los pacientes que están en el proceso de lisis tumoral empiezan a edematizarse, ¿ya? El problema de llevar del líquido intracelular al líquido extracelular relacionado con el potasio, pues nos lleva a trastornos de hiperpotasemia, ¿ya? O hipercalemia, calemia con K. Y qué bien, justo a tiempo. Qué bien, entonces los trastornos de hipercalemia van a ser a partir de los 4 miliequivalentes como tal, ¿ya? En la cual lo mismo, leve vamos a decir desde 4 hasta el 7, moderado vamos a decir de 8 a 9 y una hipercalemia severa, dependiendo de la literatura te dice de 9 a 10 o directamente mayor a 10, pero según lo que he podido buscar, no existe un reporte en el cual un paciente todavía siga vivo cuando tiene más de 10 mil equivalentes de potasio,
intravascular, ¿ya? Entonces, la característica de nuestros pacientes en una patología leve va a ser la onda P, onda P invertida, onda P negativa, ¿ya? En una patología leve vamos a tener esta característica en el trastorno de hipercalemia, ¿ya? Lo que ocurría en el caso de la hipocalemia es que el espacio entre el intervalo PR se alargaba al inicio y luego se acortaba. En este caso, la hipercalemia solamente se alarga, ¿ya? ¿Por qué? Lo explicaremos dentro de la característica de la despolarización. ¿Por qué? ¿Qué significa el intervalo PR? ¿Ya me responden eso? Les voy a ¿qué? El paso de la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Intervalo PR. Técnicamente no. Pero va más o menos por ahí. No solamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre intervalos y segmentos? Desde el inicio de la onda P hasta... Eso es de donde va. ¿Cuál es la diferencia entre el significado de intervalos y el significado de segmentos? Uno es despolarización. Los segmentos son los puntos. Los segmentos son segmentos y los intervalos son intervalos. Despolarización. El intervalo normalmente está asociado con una función desde despolarización a repolarización. Por ejemplo, el intervalo QT es despolarización y repolarización ventricular. El intervalo PR es despolarización y repolarización auricular, ¿ya? Entonces, en el caso del aumento del intervalo PR, en este caso, ¿qué significaría? Despolarización a la repolarización. Polarización ventricular. Más No, fuerte. auricular. Ya, pero o sea, ¿por qué se extiende el intervalo PR? ¿Qué significa? Por el cambio de las aurículas. No, sería más porque como hay un aumento del potasio, el músculo no puede volver a reiniciar el ciclo, sino que se mantiene. O sea, por el principio de osmolaridad, como hay mayor cantidad afuera, hace más difícil la salida de potasio intracellulares y extracelular. Ya, ¿y eso qué significaría? Entonces, menos conducción. Sigue. Hasta llegué. Significa que estamos incrementando en tiempo algo, ¿ya? Que puede ser la despolarización o la repolarización. En este caso, ¿qué sería? La repolarización, ¿por qué? Porque al no haber la apertura de los canales de potasio, pues esto no hace una repolarización adecuada, ¿ya? Por eso, esto empieza a volverse mucho más ancho, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué sé que no es una despolarización o un aumento de la despolarización? Porque la despolarización auricular es con la onda P, ¿ya? Es con la onda P, aquí, es con la onda P. Entonces, si hay un aumento del voltaje en la onda P, pues ahí tal vez estamos frente a alguna alteración como tal, ¿ya? Pero en este caso, como es el intervalo PR, solamente estamos hablando que hay una disminución en la velocidad de la repolarización auricular, ¿ya? La repolarización auricular es demasiado lenta y se ve en el electrocardiograma. El aumento de ensanchamiento del complejo QRS, ¿ya? Ensanchamiento. Sí, ensanchamiento del complejo QRS, ¿ya? La cual igual está relacionado con un aumento de la capacidad de repolarización también, o despolarización, en este caso, por el cual tenemos que tener en cuenta todas estas características al momento de hablar de hipercalemia leve, moderado y severo. Y
una vez veamos estos trastornos, lo más severo que podemos encontrar en el caso de una hipercalemia va a ser unas ondas T picudas, ¿ya? Muy diferente a lo que ocurría en una hipocalemia, que teníamos las ondas T aplanadas. En una hipercalemia vamos a tener las ondas T picudas y un aumento de las ondas R más allá de su capacidad, principalmente relacionado con B2, B3, B4 y B5, ¿ya? En estas derivaciones vamos a tener una característica mucho más clara del aumento del voltaje en las ondas R. Y me estoy olvidando algo importante. ¿Qué es lo que ven? Alteraciones. Es un electro, eso ya lo sé. Y en una... ya me acordé. La severidad del aumento del voltaje en la onda R nos puede llevar a este proceso. Vean cómo la onda R sale del gráfico, inclusive empieza a sobrepasar a otras derivaciones, ¿ya? B2, B3, B4 y B5 son los que normalmente podemos apreciar estos trastornos. Entonces, también ocurre algo en otras derivaciones que va a ser las ondas T invertidas, ¿ya? Ondas T invertidas y picudas, pero también vamos a mantener ondas T picudas en otras derivaciones. Cuando ya estamos en estas características de una hipercalemia severa, pues hay que hacer algo porque ese paciente está a nada igual de una parada cardíaca, ¿ya? Le va a dar una parada cardíaca inevitablemente por el desgaste muscular que está sufriendo y por la no repolarización adecuada en ese paciente. Entonces hay que hacer algo sumamente urgente. Dime. Y en V2 y V3 da una P, o sea, está plena. B2 y B3. Ya no hay la presencia de... Técnicamente está negativo, porque aquí veo un píxel que es la onda P. Solo porque está hacia abajo. Aquí está una onda P negativa, negativa, negativa. ¿Qué más? Ya saben, su examen es de electro.